Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Hacía un calor sofocante y el sol abrasaba sin piedad. El irritado Pedro caminaba rápidamente por el andén, haciendo sonar la enorme y engorrosa maleta sobre sus ruedas. Detrás de él caminaban arrastrados los pies de un lado a otro de su esposa, Alena. La mujer estaba en su último mes de embarazo. Tenía las piernas hinchadas, náuseas, y la parte baja de la espalda le dolía muchísimo. El hombre murmuró en voz baja: «¿Qué has puesto ahí? Es como si hubiera ladrillos. Solo nos vamos una semana. Si no llegamos demasiado tarde, Dios, hace calor. Bueno, vamos, empuja, que ya vamos tarde. Te dije que te dieras prisa, pero no. Hemos estado sentados aquí hasta el último minuto». La mujer jadeante respondió: «Pedro, no corras tanto». «No puedo, sabes que mi madre tuvo un derrame cerebral y necesita cuidados. Así que tomé un poco de todo. No veo la hora de irme a la cama. Me duele la espalda, estoy acotada. Cómo se acumula todo a destiempo». Los cónyuges llegaron justo a tiempo para la salida y de alguna manera se subieron al abarrotado tren. La pareja, sudorosa y con dificultad, metió la maleta debajo del asiento y se sentó en su lugar. Alena bebió ávidamente agua de una botella y se agitó un periódico, haciendo con él un improvisado abanico. Por fin sacó los pies hinchados de sus mocasines de verano y suspiró aliviada. Al fin y al cabo, lo único con lo que soñaba ahora era tumbarse y echarse una siesta en silencio, pero su marido tenía otra opinión. Pedro era un hombre de negocios de clase media. Tenía su propia panadería, un coche, un apartamento en un barrio residencial y una casa de veraneo. Se consideraba un hombre de recursos. Lo había conseguido todo por sus propios medios. Se había ganado cada centavo con sudor y sangre. El hombre estaba terriblemente orgulloso de sí mismo, y en cada oportunidad trataba de demostrar que era un plebeyo extraordinario y digno de más. A veces esto sobrepasaba todo límite. Y ahora él y su mujer tenían que ir urgentemente a otro pueblo a visitar a la madre enferma de Alena. La mujer había sufrido un derrame cerebral y necesitaba medicamentos y cuidados caros. Todas esas cuestiones tenían que resolverlas urgentemente. Había sido mucho más fácil volar y más cómodo. Un par de horas de vuelo cómodo y habrían estado allí, pero fue imposible. En primer lugar, a Pedro le aterrorizaba volar. La sola visión de un avión le producía escalofríos. Tenía un miedo terrible a las alturas. Y en segundo lugar, su mujer estaba embarazada y de todos modos no les habrían permitido volar, así que tuvo que ir en tren. El hombre soñaba con un comportamiento, pero todos los billetes estaban vendidos de antemano, así que ocuparon 2 plazas en un asiento vacío. El vagón estaba cargado, las ventanillas apenas abrían, la gente agalopada. Había bullicio y ruido por todas partes. Sobresalían los estantes y había olores correspondientes. Todo eso terriblemente. Y estaba dispuesto a morder a cualquiera, incluso a su propia mujer, con la cara roja por el calor, y ese estúpido Panamá y su barriga tan grande como una sandía le estaba molestando ahora. Sus nervios estaban a flor de piel, y para su suerte, un viejo con capucha entró al vagón. Él tocaba una melodía sencilla en su armónica, pidiendo limosna. Mucha gente echaba el cambio en el vaso. Exteriormente el anciano tenía un aspecto desaliñado. Las mangas de su sudadera estaban grasientas y sus pantalones estaban desgastados casi hasta el agujero. Pedro no pudo soportarlo y empezó a reñir. ¿Qué clase de circo es este? ¿Quién dejó entrar a este cabeza de chorlito? Pide limosna. Probablemente robó el dinero del billete, o está montado como una liebre. Es un teatro de vagabundos aquí. Me voy a quejar. El asustado revisor valoraba mucho su trabajo. No quería un escándalo e intentó suavizar las cosas pidiéndole educadamente al anciano: «Hombre, por favor, siéntese y no moleste a los pasajeros. Sí, y enséñeme su billete». El anciano,
Buscó frenéticamente sus bolsillos, pero al no encontrar el billete, intentó sentarse tranquilamente junto a la ventanilla. Pero Pedro no pudo detenerlo. Se dejó llevar. «Mira, ese vagabundo ni siquiera tiene billete. ¿Qué diablos hace en la ventanilla? A la gente normal le dan un asiento lateral, y ese junto a la ventana. No voy a viajar al lado de ese hombre extraño. Conductor, por favor, llévelo al vestíbulo. Mi mujer está embarazada y no quiero más infecciones. Y tráigame un té con limón. A mi mujer también, sin respeto». La multitud enloqueció. La mayoría de pasajeros también estaban indignados por haber dejado entrar al vagabundo, por si acaso era un ladrón. Le das la espalda un minuto y te quitan la cartera. Conocemos a mendigos así de astutos. Hablan con los dientes pero intentan robar dinero. Que se vaya, sobre todo porque no tiene billete. Sin embargo, algunos empezaron a defenderle. ¿Por qué lo atacas? Es un anciano. Se le habrá caído el billete. ¿No has comprado tú el billete, querido? No te estaba pidiendo nada personalmente. Si quieres, dáselo. Es cosa tuya. Pero no está mal. ¿Sabes lo dura que es la vida para los pensionistas de hoy en día? ¿Sabes lo que pasa en la vida si un hombre tiene que ganarse el pan así? El anciano respondió. Compré el billete. Se me cayó. ¿Cómo iban a dejarme entrar en el vagón sin un billete? El inspector, Krainov, le llevó el té a Pedro, con la esperanza de que se calmara. «No, esto es caldo de ganado. Está obviamente diluido, no está caliente, no tiene sabor ni olor. ¿Dónde está el libro de quejas? Dámelo ahora». Alén estaba terriblemente nerviosa e intentó razonar con su marido. «Pedro, déjalo, ya basta. Me siento mal. ¿Por qué te metes con ese viejo? Y el té es normal, cálmate, te lo ruego». El marido seguía diciendo. «Siempre eres así, una nenaza. Por eso dejas que se limpien los pies sobre ti. Yo no soy así. Soy un hombre de negocios con mayúsculas. Y tú eres mi mujer. ¿No ves que estamos en un tren? Esto no es un establo. Es un desastre. Y no pienso tolerarlo. Hay que saber defender los derechos». El pobre revisor le susurró al viejo. «Le ruego, por favor, que salga un momento al vestíbulo. Quédese allí un momento. Deje que esto sea odioso y entonces le dejaré entrar. Si no, se quejará por todas partes. Lo conozco». El anciano miró fijamente a Krainov, suspiró pesadamente y salió en silencio del carruaje. Pedro hizo personalmente que el revisor cerrara la puerta con llave y dijo más bien: «Bueno, así habría sido hace mucho tiempo. Semejantes personajes que pertenecen a este lugar que me ilumine». Krainov se limitó a exhalar, esperando que el incidente hubiera terminado, pero no fue así. El incontenible comerciante pasó inmediatamente del anciano al revisor, sintiendo en él a una víctima sin quejas. «¿Y por qué la cama no está tendida? ¿Y todo mojado o algo así? Seguro que aquí también hay cucarachas, ¿no?» Murmullos contrariados de los pasajeros. «Ay, cuánto puedes murmurar ya. Tu pobre mujer, ¿cómo puede aguantarte?» «No tengo fuerzas para escuchar. Aquí todo no es así. Deberías haber volado, si eres tan rico». Pedro adoptó una postura combativa como un gallo listo para la pelea. «¿A ti qué te importa? No me digas lo que debo hacer». Y cierra la boca. «Conozco mis derechos». Alén estaba tan nerviosa que de repente sintió un fuerte dolor en el bajo vientre y en la parte baja de la espalda gritó. Se dobló por la mitad. Se formó un gran charco bajo sus pies y el asustado Pedro gritó. «Alena, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?» La mujer gimió y se tumbó del lado de la estantería. «¡Ay, cómo duele! Pedro, ha empezado. Tengo contracciones, he roto aguas». El hombre estaba casi desquiciado. Corrió alrededor de su mujer presa del pánico y gritó. «¿Cómo empezó? Todavía es pronto. Guardia, socorro. Mi mujer está en parto. Conductor, detenga el tren, hagan algo». A Krainov también le entró el pánico. Todo conocimiento de primeros auxilios se le fue inmediatamente de la cabeza y empezó a correr por el vagón. «No puedo parar el tren.
Estamos en medio de la nada y queda 1 hora y media por lo menos. Ahora voy a llamar a un equipo médico o a la estación de Sadovaya. Cariño, ¿es tan malo o vas a tener paciencia? Pasajeros, ¿hay algún médico entre ustedes? ¿Qué hay que hacer? Alena sollozaba y se agarraba el estómago, rodeada por todos lados por los curiosos y mirones. La mujer se retorcía, gritaba y temía morir sin ayuda. Krainov corrió alrededor de los coches vecinos, pero no había médicos allí. Terrible conmoción y confusión. Y entonces, como de la nada, se materializó el mismo viejo, el vagabundo encapuchado. Se acercó en silencio y dijo: «Soy un antiguo médico. Vamos, abran paso». Abre la ventana y encuentra sábanas limpias y agua caliente, y un par de palanganas. Apártate. Haz lo que te digo. El revisor salió corriendo en busca de provisiones y agua caliente, mientras los pasajeros recogían sábanas limpias alrededor del vagón. Empezó a palpar el abdomen de la mujer, le tomó el pulso y le dijo en voz baja: «Alena, cálmate, exhala. El pánico no va a hacer nada, solo va a empeorar. Mírame, soy paramédico. Tengo experiencia e intentaré ayudarte. Pero debes escucharme. ¿De cuánto tiempo estás? Pretérmino. Tienes tu historial. Necesito echarte un vistazo». La mujer gritó: «Pedro, cógelo en la maleta, en el bolsillo lateral. Date prisa. Ya estamos otra vez». El vagabundo la tomó de la mano. «No te asustes, respira conmigo. Inhala, exhala, inhala, exhala. Mientras cuento la frecuencia de tus contracciones». Pedro, como si estuviera en la niebla, le dio la tarjeta de su mujer al vagabundo sin entender muy bien qué hacía. Ojeó pensativo y sacudió la cabeza. «Uy, uy, uy, uy. Caso difícil. A juzgar por la frecuencia de tus contracciones darás a luz antes de llegar a la estación. El parto es muy rápido. Pedro, no te quedes parado. Haz una pantalla, vale. Y tú, Alena, no tengas miedo de nada. Y escúchame. Túmbate boca arriba. Separa las piernas. Voy a poner un rodillo debajo de tu espalda. A las 3, empieza a empujar y así». Pedro, fascinado, miraba al vagabundo haciendo algo detrás de la pantalla de mantas con su mujer. Periódicamente gritaba salvaje. Las entrañas del hombre estaban revueltas. Temblaba. No tenía ni idea de que el parto fuera tan espantoso y doloroso. No es así como se ve en las películas. Duró una media hora, pero pareció eterno. Pedro estaba todo sudado, el sudor le resbalaba por las sienes y la espalda, susurraba: «Ojalá no hubiera muerto. Señor, ayúdame». Por fin Alena se cayó, y el bebé lloró a gritos durante todo el carruaje. El alegre vagabundo rió. «Bien hecho. Es pequeño y descarado». Entonces tuve miedo, pero no, parece que está bien. Y tú, Alena, lo has hecho bien. Pronto llegaremos a la estación. Allí verás a los médicos. Hice todo lo que pude». Todos los pasajeros, y en especial el pálido revisor Krainov, aplaudieron al vagabundo y le estrecharon la mano. «¡Guau! Trajiste al mundo a ese bebé tan profesionalmente. No te equivocaste, como en una película». Y entonces Pedro estalló: «¿Qué derecho tienes de tocar a mi mujer? Aléjate de ella. ¿Quién te crees, bribón? Nadie se atreve a tocar a la mujer de Pedro. Te voy a demandar». Agarró al anciano por el cuello y empezó a zarandearlo, sin saber lo que hacía. Los pasajeros se indignaron y empezaron a arrastrar al angustiado. Alena gritó entre lágrimas: «Pedro, ¿no te da vergüenza? Discúlpate de una vez, o me divorcio de ti, te lo juro. Estoy harta. Es un héroe que me ha salvado la vida. ¿Acaso sabes que el bebé caminaba de pie? Nunca habría dado a luz yo sola. Nunca. Y habría muerto, y también tu hijo. No le hagas caso a tu marido. Solo está estresado y dice tonterías.
A veces se dejan llevar. Por cierto, no nos conocemos. ¿Cómo te llamas? Le pondré tu nombre a mi hijo, lo prometo. El anciano se echó bruscamente la capucha hacia atrás. Se quitó la sudadera y todos quedaron atónitos. Me llamo Iván Ilyin. Así que usted y yo también tenemos el mismo apellido. En mis años mozos, trabajé como paramédico de una ambulancia. También atendí partos varias veces. Así que en una situación tan crítica no sería admisible que me quedara en brazos cruzados y no ayudara a la mujer. Disculpa, pero he hecho un juramento. Ahora trabajo como inspector del departamento de líneas. Superviso el trabajo de los conductores. Aquí está mi tarjeta de identificación. No soy un granuja en absoluto. Me he cambiado de ropa a propósito para que no me reconocieran. Justo hoy quería ver cómo va el turno del camarada Krainov. Hay preguntas, por supuesto, pero eso lo decido después. Y ustedes, ciudadanos, deberían avergonzarse. Un escándalo tan feo. Agarra a tu hijo, papá. Pedro se sintió como si lo hubieran bañado con agua helada. Se sentía mal. Había gritado a todo el mundo y ofendió a un hombre bueno. Y eso que acababa de salvar la vida de su mujer y de su hijo. El avergonzado se agarró la cabeza mirando a la carta y balbuceó. Uy, en realidad un inspector. Perdóname. No soy yo mismo. El calor y los nervios. Todo vino a la vez. Estoy fuera de mí. Gracias, Iván, por tu ayuda. Olvidemos los rencores y démonos la mano. Te prometo que te invitaré al bautizo. No podría pedir un candidato mejor para padrino. Iván era un caballero, así que le tendió la mano para un apretón. En ese momento, sintió una descarga eléctrica y le flaquearon las piernas. Iván se puso de pie, apenas capaz de susurrar. No puede ser. Toda la vida del antiguo paramédico pasó ante sus ojos y empezó a recordar el pasado. Iván, cuando solo tenía 20 años, se enamoró perdidamente de una hermosa mujer rubia con el raro nombre de Rosa. La chica era de carácter muy voluntariosa y arrogante, conocedora de su valor. Pero eso era lo que le excitaba al chico. Quería llamar su atención a toda costa. La cortejó, le regaló flores, le rodeó de cuidados y atenciones, que finalmente la fortaleza inexpugnable cayó y Rosa se rindió y aceptó casarse. Celebraron una boda, todo honorable. Iván soñaba que viviría con Rosa. Amistosamente tendría hijos, pero no fue así. Con el paso de los años, la mujer se negó rotundamente a quedar embarazada, aunque no tenía problemas de salud. Todo el tiempo hacía diferentes dietas, vigilaba su peso y no quería estropear su perfecta cintura. Rosa trabajaba como secretaria en una empresa privada y siempre estaba a la vista tratando de parecer impecable. Iván, por el contrario, no hacía más que delirar por los niños, viniendo a la siguiente siempre agasajando a los niños de las familias con golosinas. En la familia Ilyin cada vez había más peleas y escándalos. En general, el carácter de Rosa era desagradable y pendenciero. La familia casi se desmoronaba. Incluso los amigos de Iván dejaron gradualmente de comunicarse con ellos. Rosa se las arreglaba para pelearse con todo el mundo. La mujer no se molestaba en cocinar ni en las tareas domésticas, aparte de avena y alimentos sin cocinar, y sopas de briquetas. Nunca había nada en casa. El marido debía volver después de pasar el día en los fogones y cocinar. No solo eso, su mujer también le regañaba diciéndole que era un perdedor, porque no ganaba lo suficiente para comprarse ropa cara. La mujer gritó de un ataque de rabia. ¿Y dónde vamos a criar a estos niños? No podemos hacer nada aquí. No tenemos un coche para conducir. Tu medio podrido no cuenta. Esta no es la vida que soñé. ¿Qué estaban mirando mis ojos?
Iván replicó: de oírte la mitad del país se quedaría sin hijos. Así que no eres rico, no necesitas hijos. ¿Acaso te oyes? Me encanta mi profesión. Salvo la vida de la gente y no pienso cambiarla. Y los niños están alegres, tranquilos y felices en casa. No lo entiendes. Todas las mujeres quieren un hijo, excepto tú. Son mis ojos donde te miraron. Casi todos los altercados se convertían en un escándalo. Los cónyuges normalmente dejaban de comunicarse porque no se entendían. Tenían valores diferentes en la vida. Todos estos resentimientos se acumulaban en el alma y ya se habían convertido en una enorme bola a punto de estallar en cualquier momento. Iván no era feliz, sino que solo se sentía molesto por la belleza de muñeca de su mujer, con la que seguía adelante. Porque aparte de ella, Rosa estaba vacía. Iván quería paz, tranquilidad, después de un agotador turno. Un sabroso almuerzo para escuchar el traqueteo de los pies de los niños pequeños, para besar su nariz favorita, para saber que te están esperando en casa y no escuchar interminables chismes y acusaciones de que no has traído suficiente dinero. Un día el hombre fue a la tienda después del turno. Quería comprar comida, sabía que era poco probable que Rosa hiciera algo, y la nevera estaba hecha un desastre. El hombre salió de la tienda con una bolsa, y con avidez tomó un sorbo de leche de la botella. Su cuchara chupaba enormemente, y tenía mucha hambre. De repente, oyó unos chirridos y crujidos indistintos entre los arbustos. Iván se sorprendió. Pensó que tal vez se trataba de un cachorro o un gatito. Se precipitó a los arbustos. Para su sorpresa, justo detrás de la mesa de verano, donde los clientes habituales de la tienda bebían alcohol a todas horas, había un bebé en una gran cesta de mimbre. Tenía unos 6 meses. El bebé estaba completamente picado por mosquitos y ya ni siquiera lloraba. Solo chillaba. Estaba mojado y hambriento. Iván automáticamente, sin pensarlo, apretó al bebé contra sí y empezó a mecerlo. Se calmó y se tranquilizó un poco. Un océano de ternura estalló en su interior, emociones tan fuertes que el hombre nunca había experimentado antes. No había tiempo para pensárselo, así que el paramédico recogió la cesta y la llevó al coche, llevando al expósito a su casa. Por el camino paró en la farmacia y en la tienda. Compró leche de fórmula, un chupete, biberones, pañales, algo de ropa y lo imprescindible para el bebé. Ya se había imaginado el escándalo que iba a montar Rosa, pues no podía tener hijos, ni siquiera bebés. Pero al mirar aquel bultito indefenso, Iván comprendió que nunca lo abandonaría. El bebé estaba muy descuidado, con pañales grises, sucios, y claramente habían sido abandonados a propósito. El hombre entró en la vivienda con una cesta en la que lloraba el bebé, y 3 enormes baúles en las manos. Su mujer lo miró incomprensiblemente, enarcando una hermosa ceja arqueada. Esperaba al menos alguna explicación, pero no se la dieron. Iván llevó al niño a la cocina y lo puso en el sofá. Primero vertió agua hervida caliente en un biberón. Bebió con avidez y durante largo rato relamiéndose divertido. Luego el hombre empezó a desvestir al bebé. Diluyó leche de fórmula según las instrucciones y examinó al niño como un médico. Le llamó la atención la excesiva delgadez y el poco peso del bebé, así como una gran cantidad de dermatitis del pañal. En ese momento Rosa abrió la puerta, se encogió al ver los pañales sucios, incluso se tapó la nariz. ¡Ay, qué peste! ¿Dónde trajiste al bebé de otra persona? ¡Qué horror! Está sucio y congelado. Voy a vomitar. El hombre contestó brusca y groseramente. Acabo de encontrarlo detrás de la tienda, de camino a casa. ¿Te imaginas? Alguien lo ha tirado. Estaba llorando en los arbustos.
Mira estos pañales viejos y grises y el estado del bebé. Está claro que nadie lo ha cuidado. ¿Qué clase de padres son esos? Animales. ¿Cómo abandonan a un niño a merced del destino? En ese momento el bebé gritó aún más fuerte. Ya está. No llores, cariño. Ahora vamos a bañarlo. Luego le pondremos un ungüento en el culito y le curaremos las picaduras. Y todo estará bien, ¿sí? Mira, es casi como si me entendiera. Está tranquilo y ya no llora. Incluso sonríe. Rosa, lava la bañera y llénala de agua tibia. Ahora iremos a bañarlo. He comprado jabón para bebé y me gustaría que lo prepararas, por favor. La mujer resopló. No lo creo. Llévalo a la policía o a un orfanato. No voy a cuidar al bebé de otra persona. No lo quiero aquí gritando todo el día. ¿Para qué queremos a ese mocoso? Estás loco, Iván. Era de una familia de alcohólicos o drogadictos. Algo en el alma de Iván se quebró y llegó al punto de no retorno. Miró a Rosa con dureza, con odio literalmente, y le dijo: lo voy a adoptar, claramente, y viviré con él. Será Pedro como su difunto padre, y tú serás una madre cariñosa para él. Aunque lo dudo, o te vas para siempre. No eres mujer, no tienes instinto maternal. Estoy harto de vivir con una mezquina. Estoy harto de vivir con una mujer así egoísta. Y necesito una familia de verdad. Rosa enfureció y abofeteó a su marido. No me quedo aquí otro minuto. Eres como la Madre Teresa. Soy el tipo de persona que hace que los hombres suspiren por mí. Y no quiero criar a los hijos de otros. Ni siquiera voy a criar a mis propios hijos. Viviré una vida cómoda a mi propio placer. ¿Entiendes, perdedor? Así que rompieron escandalosamente, y más tarde se divorciaron. Resultó que los padres del bebé eran alcohólicos desde hace mucho tiempo. Y el bebé era una carga para ellos. Simplemente se habían olvidado de él cuando estaban bebiendo otra botella detrás de la tienda. Al encontrar que faltaba un día después, no hicieron ningún escándalo. Pensaron que alguien lo había recogido. Los padres escribieron la negativa de inmediato y con mucho gusto, porque estaba en juego su caja de alcohol. Iván les ofreció a cambio de renunciar al hijo. El hombre lo sacó, lo curó y lo adoptó. En el trabajo incluso le dieron la baja por maternidad para cuidar al niño. Los compañeros admiraron su noble acción. Ayudaron todo lo que podían. Llevaban cosas y juguetes a casa, y a veces cuidaban de Pedro para que Iván, poco acostumbrado, pudiera dormir un poco. Al principio fue difícil. El niño lloraba a menudo. Se despertaba y el dinero no era suficiente, porque los ingresos de Iván estaban por debajo de la media, y pagaba la maternidad poco a poco. Pedro estaba en muy mal estado. A los 6 meses el niño ni siquiera se sentaba, solo levantaba la cabeza. Pesaba muy poco y no dejaba de llorar. Pero Iván, como médico, hizo todo lo posible. Él regularmente y persistentemente dio masajes al niño, compró cosas caras, paseaba mucho con él. Le hacía juguetes educativos y el propio niño de 1 año hizo los primeros en bebé. Ya tenía 1 año y daba los primeros pasos de su vida. El hombre dio toda su fuerza y amor y nunca lo abandonó. Se limitaba a abrazar a su niño grande, como le llamaba cariñosamente. Y cuando Pedro dijo por primera vez papi, le sonrió y corrió con sus bracitos extendidos. El hombre sintió calor y bienestar, justo lo que le había faltado tantos años. En eso consiste la felicidad. Cuando Pedro cumplió 3 años, las cosas se pusieron más fáciles. Fue a la guardería. Iván se puso a trabajar y la vida cobró vida propia. Así vivieron con su hijo durante 10 años. Pedro creció listo, inteligente, activo y necesitaba que lo vigilaran.
Iván intentaba complacer a su hijo. En su cumpleaños le regaló una caña de pescar nueva, y a Pedro le gustaba ir a pescar con sus amigos al estante. Pasaban mucho tiempo juntos, arreglando y el ciclomotor. Su padre enseñó a su hijo a montarlo. El niño tenía 2 compinches, Sasha y Misha, pero ambos eran 3 años mayores que él. Se creían muy mayores y no siempre sacaban a pasear al pequeño Pedro, porque pensaban que aún era pequeño, y Pedro se enfadaba. Quería estar en su compañía e intentaba por todos los medios demostrar que ya era adulto. Y entonces un día, mientras el padre estaba de turno, Pedro se levantó y corrió con los chicos mayores hacia la vía del tren, en busca de una aventura divertida. Se les ocurrió esta diversión en un reto para ver quién podría saltar sobre el tren de mercancías que pasaba. Por supuesto, nadie pensó lo peligroso que era. Los chicos son chicos, pero una cosa es discutir y otra cosa hacerla. Al ver pasar los enormes trenes, los chicos se asustaron al instante, se callaron y no se involucraron. Y solo Pedro, un chico rápido y bajito, consiguió saltar. Saludó alegremente a sus amigos y se sintió increíblemente orgulloso de sí mismo, pensando que el tren estaba a punto de detenerse y que él bajaría victorioso. Todos lo respetarían y dejarían de llamarlo mequetrefe. Pero no salió según lo previsto. Era un tren que pasaba y tomando impulso se alejó a toda velocidad. El muchacho quiso arrojarse por la borda, pero tropezó y salió volando atrás, golpeándose fuertemente la cabeza con una caja. Los chicos corrieron durante mucho tiempo tras el tren, intentando gritar a Pedro que se bajara, pero no volvieron a ver a su amigo. Sasha y Misha se acobardaron, se asustaron y se fueron tranquilamente a casa. Al fin y al cabo comprendieron que el padre iría a buscar a Pedro, y ellos se meterían en problemas. Los chicos esperaban que su astuto amigo saliera en la próxima estación y consiguiera volver a casa. Ya se habían arrepentido 100 veces de haber empezado esa estúpida discusión y de haber perdido a su amigo. Pero nunca se puede volver atrás. Iván no volvió a casa hasta la mañana siguiente. Después de su turno, agotado y cansado, su hijo no estaba en casa. Ya ha de estar en el colegio, pensó Iván. Pero cuando entró en el dormitorio y empezó a cambiarse de ropa, dio un respingo. Casi pierde la cabeza cuando se dio cuenta de que Pedro había desaparecido. No había tocado nada de comida en toda la noche. Su cama no estaba hecha. Si la hubiera hecho el propio Pedro, tendría otro aspecto. Al hijo no le gustaba hacer la cama. La hacía descuidadamente. El hombre corrió primero a la escuela, y la maestra le informó de que Pedro no había ido hoy. Empezó a buscar a su hijo entre sus amigos. Preguntó 100 veces a Sasha y a Misha: ¿dónde está Pedro? Pero se limitaron a encogerse de hombros diciendo que no lo sabían, que no lo habían visto. Acudió a sus conocidos, corrió de un lado a otro, recorrió el barrio como un loco. E incluso fue al estanque, pensando que tal vez su hijo había ido a pescar. Pero allí tampoco había nadie. No fue hasta la noche cuando Iván acudió a la policía, al darse cuenta de que el caso era grave y de que no podría encontrar a su hijo por sí mismo. Comenzó la búsqueda. Entrevistó a los mismos chicos, con los que Pedro pasaba todo el tiempo. Y bajo la presión de los agentes, descubrieron que su hijo se había subido al tren, y de mercancías, como una broma, y desapareció. Y perdió el tiempo, porque había pasado más de un día, y el tren que buscaba ya estaba en la otra punta del país. Buscó a Pedro en todas las estaciones, interrogó transeúntes, se colgó su foto en los postes. Todo fue en vano. El muchacho parecía haberse esfumado. Pasaba el tiempo y la búsqueda no daba ningún resultado. Su hijo fue declarado desaparecido, y con el tiempo su caso se cerró. Iván estaba negro del dolor, volviéndose loco porque su hijo era el sentido de la vida, y se culpaba a sí mismo de haber sido un mal padre, de no haber cuidado de su hijo. El hombre lloraba amargamente, agarrando la mochila con la chaqueta de su hijo.
Todos en el trabajo se compadecían y miraban a otro lado, pero susurraban a sus espaldas que probablemente ese niño estaba muerto. Si no, lo habrían encontrado hace tiempo. Era insoportable escuchar los murmullos. ¡Qué mala suerte tiene Pedro! Su mujer lo abandonó y ahora su hijo también ha desaparecido. Pobre hombre, como si estuviera maldito. Iván no podía soportarlo. Así que decidió dejarlo todo. Dejó abruptamente la medicina, a pesar de que no lo dejaron irse durante mucho tiempo. El hombre se fue a trabajar al ferrocarril, esperando algún día encontrarse con su hijo. Se convirtió en su obsesión, en su estímulo mismo para vivir, para no morir de pena. Pero pasaron los años y Pedro nunca apareció. Iván también cambió mucho durante ese tiempo. Se volvió retraído y llevaba una vida casi ascética. Trabajaba mucho y no tenía motivos para ir a casa. Nadie lo esperaba allí. En su nuevo trabajo no se lo contaba a nadie. Y por eso no le caía bien a mucha gente. Pensaban que era un patán. Pero como empleado, como trabajador, Iván conocía bien el trabajo. Solo castigaba a la gente por infracciones flagrantes, pero a veces se limitaba a una conversación preventiva. A Iván le encantaba la mascarada del disfraz, porque cuando todo el mundo sabe de la inspección, entonces hacen su trabajo perfectamente. No hay duda. Pero de esta manera él mismo provocaba al revisor a la violación y observaba cómo actuaría, según las instrucciones o no. Hoy, Simon Krainov, el revisor, había violado todo lo que podía y debería haber sido seriamente castigado. Pero en ese momento Iván no se preocupó por eso. Cuando vio la marca de nacimiento, en forma de pájaro en el antebrazo, de ese pasajero pendenciero, era como la de su hijo. El exparamédico pareció encender un rayo. Todo coincidía: nombre, apellido, edad, marca de nacimiento. Increíble. Pero, después de todo, habría por fin encontrado a su hijo. Pero ¿por qué Pedro no lo reconocía? ¿Cómo podía ser? ¿Sería que se ha olvidado por completo de su padre? Tenía 10 años cuando desapareció. Ya no era un hijo pequeño. Iván incluso se ofendió, porque puso tanto empeño en su hijo, tanto amor que le dio. Hace tiempo que el tren se había acercado a la estación. La gente se dirigía apresuradamente a la salida, donde Krainov ya había ayudado a bajar a una joven madre con su hijo y a Pedro con una pesada maleta. Iván no pudo soportarlo, y olvidándose del trabajo y de todo lo demás, salió corriendo tras su hijo. Tras empujar a todos en el pasillo, el hombre saltó del carro y corrió como un loco. El corazón se le salió del pecho. Iván jadeaba, pero llegó a tiempo. Pedro seguía pisando fuerte cerca de la ambulancia, con su mujer y su hijo recién nacido. Los médicos examinaban al bebé y ponían una vía a Elena. El hombre preguntaba qué maternidad iban a llevar a la mujer, y Elena le dictaba una lista de cosas que debía comprar y llevar al hospital. Después de todo, no estaba preparada para un parto prematuro. Iván, sin acordarse de sí mismo, corrió a Pedro y casi gritó: «¿Qué tal, hijo? Pedro, ¿no reconoces a tu padre? Eres mi hijo, te crié desde la cuna. Te llevaba a la escuela, te freía huevos y salchichas por la mañana. ¿Recuerdas cómo arreglábamos el ciclomotor en el garaje y luego lo llevábamos al río? Había barro por todas partes. Nos atascábamos. Nos caíamos y nos meábamos encima. Era divertido. ¿Y cómo celebrábamos los cumpleaños en casa? También te regalé una caña de pescar nueva, porque te encantaba correr al estanque con esos chicos. Y Sasha y Misha, estabas con ellos cuando desapareciste. ¿No recuerdas nada de esto? Podrías haber olvidado todo, después de todo». Y entonces la cara de Pedro empezó a cambiar. Se agarró la cabeza
Las lágrimas brotaron de sus ojos y gritó: «Padre, mi querido padre, me acuerdo de todo. Por fin, Dios mío, gracias. Tantos años que crecí en el orfanato sin saber quién soy, de dónde vengo. ¡Qué miedo, padre! Déjame abrazarte». Y por primera vez, en muchos años de separación, se abrazaron tan fuerte como en la infancia. Pedro susurró: «Perdóname, papá, por ser tan grosero en el tren. A veces me pongo así. Caramba, mi padre ayudó a nacer a mi propio nieto sin siquiera saberlo. Ay, hombre, cuéntaselo a alguien que no se lo creerán». Pedro abrió la puerta de la ambulancia y empezó a gritar: «Elena, no te lo vas a creer. Estabas de parto y mi padre te hizo dar a luz. ¿Te imaginas algo así? Te presento a Iván Ilyin, papá mío. Me acuerdo de todo». La mujer se persignó. «Dios, Pedro, realmente no eres tú mismo. Cierra la puerta. Tendrás que perdonarlo. Iván, recuerda la dirección. Ven a verme a mí y a mi hijo mañana. Calle Samailova 3, tercer piso. Y luego puedes preguntar por el apellido. Muy bien. Aquí vamos. No te olvides de comprar todo lo que llevaron a Elena al hospital. Lo escribí. Tómate un sedante. Estoy preocupado por ti». Pedro sugirió: «Mi mujer tampoco se lo cree. Dice que estoy totalmente loco. Estoy fuera. Bueno, ya que tengo que estar en el Garden hasta mañana de todos modos, debo encontrar un hotel. Tal vez nos sentemos para celebrar el encuentro y el nacimiento de mi hijo. Tantas cosas pasaron en mi vida ese día. Más que en toda la vida, probablemente tenemos mucho que hablar. Primero tendré que comprobarlo todo. Mañana por la mañana iré corriendo a la maternidad». Iván aceptó feliz. «Por supuesto, hijo. Llevo muchos años buscándote. Concretamente dejé mi trabajo en la ambulancia y me fui a buscar trabajo de inspector en ferrocarril para poder hacer diferentes rutas, con una única esperanza, y la fe de que algún día te iba a encontrar. Después de todo, fue en el ferrocarril donde te perdiste. Miraba las caras de los pasajeros, buscando a alguien que se pareciera a ti de niño. Has crecido mucho. Y eso que eras el más pequeño de la clase. Un niño con rizos rubios. ¿Cuántos años te he estado buscando, hijo mío? Ahora ha pasado un milagro». Una hora más tarde, padre e hijo se instalaban en un tranquilo hotel y preparaban un sencillo tentepié en la mesa. Se sirvieron una copa de coñac y empezaron a hablar. Iván preguntó: «Hola, dime cómo y dónde desapareciste sin dejar rastro. Llegué a aquel nefasto día del turno y casi pierdo la cabeza al no encontrarte en casa». Y ya se enteró de la policía. Que tus amigos se tiraban al tren de mercancías por un reto. El tren partió y nunca más te volvieron a ver. ¿Qué te pasó entonces? Todos esperamos, rezamos para que te bajaras del tren en la siguiente parada y me avisaras. ¿Qué pasó? Desapareciste, busqué en todas las estaciones y nada. Pedro dijo: «Ojalá recordara algo. Me encontraron en el bosque por accidente unos buscadores de setas. Tenía un bulto enorme en la cabeza. Frío, hambre. Y ya sabes, no sabía quién era. No sabía cómo llegué allí, no recordaba nada. Solo mi nombre y apellido. No podía decir nada en absoluto, pero recuerdo ese miedo y terror. Ese enloquecedor vagar por el bosque profundo gritando. Y lo único que escuchas es el sonido de los pinos. Cierro los ojos, está oscuro. Me llevaron a rastras a hospitales durante mucho tiempo. El psiquiatra me examinó. Tenía todo tipo de cables conectados a mi cabeza. Dijeron que había perdido completamente la memoria a causa de la fuerte conmoción y del traumatismo craneal.
Ese chichón no salió por nada. Eso significa que me caí, y entonces me enviaron a un orfanato. Allí se desató el infierno. Se burlaban de mí, porque yo era muy retraído. Apenas hablaba con nadie y evitaba a la gente en general. Apenas sobrevivía, papá. Tuve que robar pan de la cocina. Me escapé varias veces, me pegaron. Odiaba a todos. Taché las cruces de mi calendario, esperando a tener 18 años. Después de graduarme, me dieron una habitación y empecé a sobrevivir. Me preguntaba qué hacer. Al principio me puse a hacer tartas para vender en el mercado. Tenía suficiente para comer. Luego descubrí rápidamente un negocio rentable. Empecé a cocinar yo mismo en la cocina común del dormitorio y a venderlo. Ahí los beneficios empezaron a ir al bolsillo. La mitad fue para mí. Los propios inquilinos aún estaban calientes, todo fresco y delicioso, y me di cuenta de que era mío. Era fácil de hacer e incluso me gustaba. Entonces abrí una cafetería y finalmente una panadería de verdad. Estoy orgulloso de mí mismo. Mis bollos crujientes franceses son conocidos en todo el barrio. Corren a buscarlos por la mañana, antes de que se enfríen. Cuando aún trabajaba en la cafetería, contraté a Elena para que me ayudara. Ella era una estudiante en ese momento, en busca de un trabajo a tiempo parcial, y así es como se conocieron. Hemos estado juntos desde entonces, incluso en el dolor y en la alegría. Ella es una mina de oro, es paciente y comprensiva. Así que lo hice por mi cuenta y ahora tenemos un hijo. Ya está. Pero todos estos años todavía tenía algo de resentimiento dentro de mí. Ira como una astilla en el corazón. Y no sé, era terriblemente molesto. Como si yo fuera una escoria en la tierra. No pertenecía a la sociedad, ni a un clan, ni a una tribu. Todos mis conocidos tienen al menos a un pariente. Y yo ni uno. Así que intenté demostrarme a mí mismo que era digno de algo. Quizás por eso era tan arrogante. Ahora era tan fácil y bueno. Iván no pudo contener las lágrimas y se las secó. Pobre hijo mío. ¿Cuánto has tenido que aguantar, soportar? Todos estos años no creí que estuvieras muerto, aunque absolutamente todos me lo aseguraban. Lo más probable es que te cayeras en el vagón, perdieras la memoria y saltaras cuando el tren estaba en la estación, pero no entendías quién eras o a dónde ir. Así que te perdiste en el bosque. Y para mí, Pedro, ese día la vida se detuvo. Perdió sentido. Pensé que me estaba volviendo loco. Y entonces se me metió en la cabeza que debía conocerte. Creí en ello, y elegí esa profesión a propósito. Por cierto, mañana también tengo que hablar con ese guía, Simon Krainov. Después de todo, es un maleducado. Violé todas las instrucciones imaginables e inimaginables. Yo tenía el billete, y él lo sabía perfectamente y aún así me persiguió al vestíbulo. Pedro se sonrojó. No hace falta, padre, no lo castigues. Era yo quien volvía locos a todos en el tren con mis regaños. Así que el revisor se confundió. Cuánto me alegro de que estemos juntos ahora. No voy a ir a ningún otro lado. No me perderé. Viviremos juntos y compensaremos todo lo que hemos perdido a lo largo de estos años. Pero, ¿qué hacer ahora con Elena y su madre? Está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral. Estábamos en camino a ella. Excepto por ella, no tiene ningún miembro de la familia, así que no hay nadie para cuidar de la hija. Mi esposa ha empacado un montón de medicamentos y pañales. ¿Y ahora qué? Usted puede romper en pedazos, correr al hospital de la maternidad. Mi cabeza está dando vueltas. Iván bebió otro trago y dijo con firmeza: Me propongo hacerlo así. Tú estarás al lado de tu mujer y el hijo, e iré a la casa de la madre de Elena por la mañana temprano y me quedaré allí. Haré todo lo que pueda.
Llamaré e informaré de todo. Somos familia. Y cuando salgas del hospital, vienes, de acuerdo. Pedro volvió a abrazar a su padre. Gracias, papá. Ni siquiera sé qué haría sin ti. Llamaré enseguida a mi amada y todo. Se lo explicaré. Si no se vuelve loca. Está preocupada por su madre. Dios no quiera que pierda la leche. Así lo decidieron. Iván se fue a otra ciudad para ayudar a la madre de Elena. Llegó 24 horas después. En el hospital, tardaron mucho en explicar la situación y en llamar a la mujer del hijo para que les permitiera entrar a la habitación de la enfermera. El hombre llamó a la puerta. Entró tímidamente. Sabía lo que era y cuáles eran sus terribles consecuencias, y temía ver a una persona totalmente paralizada. Pero en la cama yacía una mujer pequeña, bonita y nada mayor. Su rostro era dulce y un poco risueño. Giró la cabeza hacia Iván y le sonrió ampliamente. «Hola, Iván. Eres el padre de Pedro. Encantado de conocerte. Elena me lo contó todo por teléfono. Menudo lío ha hecho mi hija. Tiene a todos preocupados. Es vergonzoso. Toma asiento, mi nombre es Zoya. Conozcámonos. Por cierto, estoy enferma. Me costó mucho deshiervar las camas al sol y sentí que estaba mal, pero no. Déjame pensar que ya terminé. Y entonces hubo un destello tan repentino en mis ojos y dolor. Y eso fue todo. Perdí el conocimiento. Todavía estaba bien. Un vecino estaba dando vueltas en la propiedad. Vio todo eso y llamó a la ambulancia. Pudo llegar a tiempo. No me quitaron el habla. Todavía tengo la cabeza tensa, pero me duele mucho. Ya estoy bien. Salvo que la mano derecha no me funciona del todo. Es como si no fuera mía, y las piernas todavía no me van. Los médicos han asegurado que hay esperanza. Es por culpa mía que mi hija, la pobre, haya dado a luz prematuramente, lo sé. Todo fue tan rápido. Iván sonrió. Sí, dímelo a mí. Incluso tuve la oportunidad de traer al mundo al bebé de tu hija. Iba en el carruaje con ellos. El bebé es maravilloso. Aunque nació un poco antes de tiempo, todo está bien. No te preocupes. Ahora, vamos a poner los regalos que tu hija ha reunido. No seas tímida, querida. Yo también soy médico, paramédico. Así que voy a cuidar profesionalmente de ti, no te preocupes. Almuerzo a primera hora. Acabo de pasar por aquí, de camino a la cafetería. Me tomé una sopa caliente para llevar y una chuleta de pollo con pasta. Todo estaba en su punto. Así que vamos a comer. Voy a ponerte cómoda, con una almohada debajo de la espalda. Así. Zoya se avergonzaba de tener a un extraño a su alrededor. Pero Iván le cayó muy bien y enseguida la hizo sentir como en casa. Pudo ver que era abierto, amable y que todo lo hacía sinceramente, desde el fondo de su corazón. Y aún no había salida. Simplemente no había otra. Así se hicieron amigos. Iván encontró rápidamente puntos en común con Zoya. Recibió todas las manipulaciones y procedimientos higiénicos. Los medicamentos que recibió eran caros, pero eran muy eficaces para la recuperación. Y él mismo se ocupó de la mujer, y no dejó que se viniera abajo y se lamentara. Le animaba todo el tiempo, sin lágrimas. Y no quiero oír la palabra inválida. ¿Quién va a cuidar de mi nieta? De ninguna forma, cariño. Vamos, te voy a dar otro masaje. Sé que duele, pero los músculos se van a fortalecer. Te llevaré a dar un paseo. Se está bien afuera. Los pájaros cantan. Leamos poesía. ¿Te gusta? Me encanta, pero no tengo tiempo para ello. Así que ahora es el momento de recordar los clásicos. Iván no se dio cuenta de cómo habían pasado volando 2 semanas. Durante ese tiempo, Zoya se había convertido casi en su familia, en un ser humano. Había echado tanto de menos
a un ser humano normal en sus años de reclusión y cálida compañía que se pasaba la mayor parte del día con la paciente. Y empezó a pensar que le gustaban las mujeres agradables. Después de divorciarse de Rosa, Iván no tuvo más aventuras. Pensaba que todas las mujeres eran así víboras, calculadoras como Rosa. Aquí vio a una persona totalmente diferente, abierta y amable, y se enamoró cada vez más de ella. Mientras tanto, Pedro no se separaba de Alena. No se cansaba de ver al bebé. ¡Qué belleza! Esos labios arqueados, la nariz de botón, igual que su mujer. También sus cejas y sus ojos, el mismo azul celeste. Alena se echó a reír. Pedro, me asusté mucho cuando me dijiste que tu padre había traído al mundo a mi bebé. Ya está. Creo que eso es todo. Mi marido ha perdido la cabeza. Incluso pregunté a los médicos si te pasó eso. Y parece ser verdad, no puedo creerlo. Todavía no lo creo. A mi madre le ha encantado. Me contó lo maravilloso que es Iván. Pedro se sonrojó. ¿Sabes cómo me avergüenzo por mi comportamiento de cerdo? Y al pobre revisor también. No sé lo que me pasó. Y te ha llevado a un parto prematuro. Y lastimé a mi padre, por nada. Me siento como un imbécil. Lo siento, mi amor. A veces soy tan tonto contigo. Alena se echó a reír y abrazó a su marido. Te quiero igual, Pedro. Y ahora nuestra familia es tan grande. Mi hijo, tu papá, mi madre tendrán que venir y quedarse con nosotros. Aún no puede hacerlo sola. El hombre apretó a su mujer contra él. Estoy muy contento por esto. Mientras vivamos todos en la dacha hasta el otoño. Es espaciosa, con 2 plantas, aire fresco y un río cerca. Ya verás. Y tu madre mejorará más rápido. Te prometo que no volveré a hacerle el tonto. Después de ser un vagabundo vi a mi padre y entendí muchas cosas. No se puede juzgar a un hombre solo por el aspecto. 2 semanas después, Pedro, su mujer y su hijo llegaron para recoger a su madre del hospital. La mujer lloraba, abrazada a su hija, y sostenía en brazos al nieto, tan esperado. Alena dio gracias a Iván. Muchas gracias, de todo corazón. Nos has ayudado tanto a todos. Solo un ángel de la guardia de la familia. Primero, ayudaron a nacer a mi hijo y luego aceptaron ir a cuidar de mi madre. Y no la conocían de nada. Eso es muy noble. Tienes un corazón grande y cariñoso. Iván se avergonzó. Bueno, lo conseguirás o me alabarás demasiado. No me molestó en absoluto. Me lo pasé muy bien con Zoya. Además, ya tenemos de qué presumir. El sistema de ejercicios que he desarrollado personalmente nos ha dado resultado. Vamos, querida, enséñales a todos. Zoya apretó los dientes, toda tensa, y apartó un poco la punta del pie. Estaba toda mojada y exhalaba ruidosamente. Alena balbuceó con los brazos. «Mamá, es estupendo. ¡Qué progreso en solo un par de semanas! A este paso pronto correrás de nuevo». Zoya respondió. «Gracias a Iván. Él me obliga a hacer estos ejercicios, me apoya mucho. No me deja estar deprimida». Pedro estrechó la mano de su padre. «Papá, muchas gracias. De todo corazón, eres un hombre de oro. Tuve mucha suerte de que seas mi padre. Qué suerte de que me encontraras y me reconocieras». Y yo me acordé de todo. Se llevaron a Zoya a casa y todos empezaron a vivir juntos en la dacha de Pedro. Cuidar del pequeño Van y de Zoya unió tanto a todos que muy pronto pareció como si siempre hubieran vivido así. Pedro enseñó a su padre la panadería, habló con orgullo de todas las fases de producción, presentó a los empleados a su padre y estaba radiante. Todo en su interior era júbilo, porque ya no está solo, también tiene a su propio hombre, su padre. Iván no castigó al revisor,
sino que se limitó a reñirle. Su hijo le convenció. «Papá, ¿por qué tienes que viajar en tren ahora? Ya llevamos muchos años separados. Gano bien. No soy millonario, claro, pero nos alcanza para vivir. Quédate en casa. Descansa. Y si te aburres, ambos podemos desarrollar el negocio. Hay trabajo para todos. Es decir, realmente me acordé de cómo solíamos ir a pescar cuando éramos niños. Hace siglos que no pesco. ¿Por qué no vamos este fin de semana? Sentamos en silencio un par de horas con una caña de pescar, recordando los viejos tiempos». El propio Iván no quería separarse de su hijo y de su nieto, y sobre todo de Zoya. Su relación se hizo muy cálida y muy estrecha. Por las tardes, cuando por fin refrescaba, llevó al río a la mujer en silla de ruedas. Caminaron y hablaron mucho. Zoya compartió lo duro que fue para ella estar sola para criar a Lena. Cuántas pruebas tuvo que pasar en la vida, y lo cansada que estaba de la soledad. Iván tampoco ocultó nada. Fue sincero sobre su difícil matrimonio con Rosa y sobre el hecho de que encontró a su hijo en una cesta. Cómo lo cuidó y lo amó. Sus destinos eran similares en muchos aspectos. Ambos anhelaban compañía. Tras 6 meses de ejercicio persistente, la mujer por fin se puso de pie y empezó a dar sus primeros pasos inseguros. Iván no tenía ni idea de que su edad era posible, no solo enamorarse, sino amar a una mujer profunda y sinceramente, tratarla con reverencia, apreciarla, respetarla. Quería llevarla en brazos, aquella frágil, envolverla en calor y protegerla de todo. Lena también se regocijaba. Veía cómo su madre florecía y cambiaba. Tenía tanta sed de vida, tanto humor, y cómo se avergonzaba y ruborizaba cuando Iván le hacía un cumplido. A menudo a Lena le daba celos de mamá. Reprendía a su marido por la noche en el dormitorio. «Tu papá es todo un caballero. Todas las mañanas pone en silencio el pequeño ramo de flores en el alféizar de la ventana de su dormitorio. No sé cómo lo hace. ¿Y cómo la llama, querida? No, Pedro, qué romántico. Pero te quiero igual. Eres mi muro, mi fuerte y mi apoyo. Y sin embargo no olvides, al menos a veces, que soy mujer». Pedro, mirando a su padre, también cambió mucho. Ya no presumía ni alardeaba de su posición. Se volvió con ternura y reverencia a Lena, y le dirigía palabras cálidas y agradables con más frecuencia. Pedro ahora no tenía que demostrar nada a nadie. Tenía otras preocupaciones más importantes, porque estaba al frente de su numerosa y unida familia. Era la mayor felicidad para un hombre.